Hola chicos, en este video vamos a ver el resumen de lo que fue la clase de evolución. La evolución, para la mayoría de nosotros, es esto. Podemos ver cómo un ser se va convirtiendo gradualmente en otro muy distinto, como se suele decir, del mono hasta un ser humano. Y vamos a ver muchos otros ejemplos que nos van a aclarar un poco esta cadena que en realidad no es tan así. Cuando hablamos de evolución se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Cuando a mí me lo enseñaron, una de las primeras cosas que se me vino a la mente fue esto. Si a mí me hablan de evolución, yo lo primero que pienso es en una evolución. Pero también se me venía en la cabeza él y esa cosa rara que hace con el pelo. Ya sé, es un poco otaku mi pensamiento, pero era lo que había en ese tiempo para entretenerse, no teníamos internet. Pero en realidad, cuando empecé a estudiar un poco acerca del tema, me di cuenta que esos dos ejemplos no eran evolución, son transformaciones, son metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cambio que se produce en la vida de un organismo. La evolución, por otra parte, no pasa en un organismo, no pasa en un individuo, pasa en una especie completa. Es decir, por ejemplo, todos los lobos empezaron a evolucionar hasta convertirse en una especie distinta que ahora se llaman perros. Pero no nació un lobo pequeño que murió siendo un perro. Y tampoco una mamá loba tuvo dos cachorros lobos y un cachorro perro. ¿Ya? En algún momento la evolución se fue tan marcada que ya no podíamos seguir llamando de la misma manera al resultado de esta. Por lo tanto, una especie derivó en otra totalmente distinta. Pero, ¿por qué se produce esta evolución? Tenemos una frase. Dice, qué hermoso es cuando todo sucede por casualidad. Sin fecha, sin planes, solo es una coincidencia o el destino. ¿Qué tendrá que ver esto con la evolución? Pues en realidad tiene todo que ver. La evolución no es un proceso que ocurra a propósito, no es un esfuerzo que hagan los seres vivos por cambiar. La evolución es producto de la casualidad. Se producen mutaciones, algunas buenas, otras malas. Las que son buenas ayudan a que un ser sobreviva de mejor manera. Por lo tanto, se reproduzca más, viva más tiempo y herede esos genes que le permitieron sobrevivir de esa mejor manera. Por lo tanto, estas mutaciones son las que van dando paso a la evolución, pero se producen solo por casualidad, no porque el ser vivo las busque. La evolución, además, es el causante directo de la biodiversidad, que es el otro gran tema de esta unidad. ¿Qué es biodiversidad? Biodiversidad es tan simple como una gran variedad de especies, tanto vegetales y animales, como dice aquí, pero además de todos los otros reinos de la naturaleza, como lo son los protistas o los hongos. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, vamos a entender que son todas las formas de vida que hay sobre nuestro planeta. Y además un poquito del ambiente y de las relaciones entre estos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo sabemos que la evolución de verdad pasó? Lo sabemos porque existen evidencias. Y estas evidencias son las siguientes. Primero, hemos ido encontrando muchas pistas y restos de seres que ya no existen, que en algún momento existieron y que si los estudiamos están ligados estrechamente con algunos que hoy en día poblan nuestro planeta, como lo son por ejemplo los dinosaurios. A este tipo de evidencias se le llama paleontológicas y hay de tres tipos. Evidencias de fósiles por permineralización, que son los esqueletos que vemos aquí, donde el esqueleto orgánico es reemplazado por mineral y al final queda una réplica hecha en piedra. Tenemos este ejemplo que me recuerda a mí un poco a Jurassic Park, donde un insecto queda encerrado sobre o dentro de una pieza, puede ser de ámbar o de savia de un árbol, el que se llama fósil de inclusión, porque queda incluido dentro de ese recipiente. Y finalmente tenemos a los fósiles de molde, que son aquellos que dejan una imagen, una impresión, un molde, como su nombre lo dice, de algo que estuvo posado sobre él. Podría ser una huella, en este caso son la forma de las conchitas de algunos moluscos antiguos, o podría ser incluso la forma de un esqueleto o de algún animal, pero no quedan restos del animal.
Lo que queda es solo su dibujo sobre el barro, la greda, la arcilla en la que él cayó. La segunda evidencia de la evolución son las pruebas biogeográficas y como su nombre lo dice, es la vida repartida en los lugares del mundo, o sea, la vida en la geografía. El ejemplo que tenemos en esta imagen nos indica que los camélidos, en este caso, que así se llama a la familia de estos animales que estamos viendo, donde hay camellos, dromedarios, llamas, alpacas, guanacos, vicuñas y otros, se esparcen por distintas partes del mundo. No están solo en un lugar, pero tienen un origen común. Esto quiere decir que todos esos seres fueron evolucionando y al encontrarse en ambientes distintos fueron adquiriendo características también diferentes los unos de los otros. Un tercer criterio que nos ayuda a reconocer la veracidad de la evolución son las evidencias anatómicas. Tenemos de tres tipos principales. La primera son las estructuras homólogas. Las estructuras homólogas consisten en comparar la misma estructura en diferentes animales, pero que cumple una función distinta. En este caso lo que estamos viendo son los huesos del antebrazo y los huesos de la mano, los que en el caso de una persona nos sirven para agarrar cosas. En el caso de un caballo le sirven para galopar, correr y trotar. En el caso de un delfín le sirven para poder nadar en forma de aleta y en el caso de un murciélago le sirven para volar formando un ala con pliegues de piel. Todas estas estructuras tienen un origen común. Por eso son homólogas, pero tienen una función muy diferente debido a la evolución que han ido teniendo estos distintos seres vivos. Por otra parte, también existen estructuras análogas, donde se crea lo que se conoce como evolución convergente, es decir, distintas estructuras que no tienen nada que ver las unas con la otra cumplen la misma función. En este caso podemos comparar las alas de una mariposa, que son una estructura hecha principalmente de colágeno, elastina, algunas sustancias un poco minerales, con las estructuras de las alas de un ave, que son hechas de plumas, huesos y musculatura. Ambas cumplen la misma función, pero tienen un origen muy distinto. Además, en esta imagen no aparece un tercer método de evidencia anatómica, que son los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales se reconocen como aquellos órganos de un cuerpo que ya no cumplen una función, debido a que en su proceso evolutivo han dejado de ser necesarios. En el caso de los seres humanos podemos encontrar las muelas del juicio, el apéndice, la vellosidad de la piel, los lóbulos de las orejas y muchas otras cosas que ya no cumplen una función verdadera en nuestro cuerpo. El cuarto criterio, como evidencia de la evolución, son El cuarto criterio como evidencia de la evolución son las evidencias embriológicas. Aquí podemos ver 5 especies distintas que no son en nada parecidas las unas a las otras, como por ejemplo un pez con un ser humano o con un ave. Y vemos que su origen embriológico en la primera etapa, en la que está más arriba, es muy similar, porque en ese momento todavía no diferencian las características que las hacen únicas como especie. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio todos nos desarrollamos de la misma manera. Y la última, pero no menos importante, y yo diría que aún más importante que las anteriores, son las evidencias moleculares. Estas tienen que ver con el ADN. Si nosotros comparamos nuestro ADN, mientras más cercana sea una especie a la especie humana, por ejemplo, más similitud va a tener nuestro ADN. Los seres humanos y los chimpancés y los gorilas comparten más de un 90% del ADN en común. Pero ¿puedo yo tener algo en común, por ejemplo, con un árbol, por ejemplo, con un insecto o con una bacteria? Y si estudiamos nuestro ADN, la respuesta es que sí. Mientras más distante evolutivamente sea una especie de otra, la similitud del ADN va a ser menor. Pero si estudiamos a todas las especies sobre la Tierra, vamos a encontrar que hay una pequeña porción que es igual e idéntica en todos nosotros. Esto quiere decir que todos tenemos un origen en común. Entonces, teniendo claras todas estas evidencias, teniendo claro también qué es la evolución
y cómo se produce, quedamos listos para la siguiente clase en la que vamos a descubrir las teorías de la evolución y cómo aquellos científicos fundamentaron la existencia de esta, aun cuando de repente nadie les creyó en su época.